pueden ser las cosas si no te dejas guiar por el Señor. Oye, si Dios te dice que vayas a Nínive, ve a Nínive, pues si no vas, Él mismo te llevará, aunque sea dentro de una ballena. A mí me pasó. Qué feo se puso todo en el barco, ya casi nos ahogamos, hasta que me tiraron por la borda y me tragó la ballena. Me habría evitado todo esto si desde el inicio hubiera aceptado su voluntad. Si hubiera abrido mis ojos como hizo el profeta Isaías cuando dijo: heme aquí, envíame a mí. También como hizo el profeta Samuel. Dejarse guiar por Dios es el mejor camino. Nínive lo hizo y de ellos se apartó la destrucción. Amén. De raza, posición social o color, Jesús me habló y qué sorpresa me dio. Yo era samaritana y el judío se supone que no éramos amigos, pero no importó. Yo era solo una pecadora que tenía varios esposos, no era digna de que él me dijera la palabra, pero lo hizo y en ese momento mi vida cambió. Decidí que él sería mi guiador de mi vida y ¿saben algo? Me convertí en la primera misionera. ¡Qué privilegio! De inmediato fui a dar las buenas nuevas de salvación a mis vecinos y amigos. Anuncié a todo mi pueblo que había encontrado al Salvador en el mundo y que Él estaba dispuesto a salvarme y a cambiar mi vida. Jesús, mi Señor, no hay otro como Él. Deja que Jesús te guíe y Él cambiará tu vida de condenación a salvación eterna. Amén.
parte de ese grupo especial de seguidores de Cristo. Tenía un temperamento muy fuerte, por eso el Señor me llamó Hijo del Trueno. Lo seguí en todo tiempo y momento. Tuve el privilegio de que Jesús me mantuvo cerca de aprendí mucho, tomé una decisión en mi vida. Debí cambiar mi carácter. Observé a mi Señor y dije, seré como Él. Él era amoroso con las personas de palabras dulces y tiernas. Por esa decisión mi vida cambió, dejé de seguir por Dios y Jesús, hasta mi nombre cambió. Me llamó el discípulo amado. Pasé a ser el Hijo del Trueno, apóstol del amor. Jesús me transformó a escribir mi propio evangelio y unos libros de la Biblia, donde enfatizo la parte humana de mi Jesús y el amor que debemos tener unos por los otros. Y sobre todo Dios me dio la oportunidad de hacer acontecimientos del fin del mundo y plasmarlos en un libro Apocalipsis. Como cambié una vida cuando nos dejamos guiar por Dios. Amén. La mujer samaritana y Juan, todos tuvieron luchas y pruebas. Todos tuvieron, en cierto momento, desobedecieron la voz de Dios. Pero no se quedaron ahí en la desobediencia, sino recapacitaron y retomaron el rumbo que desde un principio el Señor había trazado para cada uno de ellos. No solamente encontramos esperanza en Dios, porque su naturaleza fundamental es buena, sino también encontramos esperanza al recordar lo que Él ha hecho por nosotros. En el Salmo 22, David recuerda cómo Dios rescató a sus antepasados, las muchas formas en las que Él liberó a la nación de Israel. Dice en el versículo 4 y 5 de Salmos, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Dependemos de Dios únicamente porque Él se ha mostrado fiel a nosotros en el pasado, recordando su bondad hacia nosotros. Nos ayuda a seguir adelante durante los tiempos de duda e incertidumbre. Dejémonos guiar por Dios. Dejémonos conducir por el camino correcto. Habrán pruebas y dificultades, pero debemos recordar que no estamos solos, porque Jesús estará siempre con nosotros y siempre nos estará llevando en sus brazos de amor. En esta mañana, hermanos, el Club de Conquistadores ha tenido el privilegio de dirigir este culto. Les decía yo a los muchachos ahí atrás que primeramente sea como una ofrenda para el trono de la gracia. Sabemos que son jóvenes que tienen luchas y pruebas como usted y yo, pero algunas veces las luchas que ellos tienen son más grandes que las que nosotros tenemos enfrentando al mundo solos allá afuera. Así que, hermanos, en esta mañana yo quisiera tener una oración muy especial, no solamente por los conquistadores de nuestra iglesia, sino por los conquistadores de todo el mundo, por aquellos jóvenes que una vez estuvieron aquí y hoy en día no están, pero que también fueron parte, para que el Señor con su Espíritu Santo los haga ver que el camino que están tomando no es el mejor camino, sino que lo importante es enderezar esa vereda y estar en el camino correcto. Hermano David, si one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Que por la gracia de Dios seré bueno, valeroso, leal, guardaré la ley y conquistador, seré siervo de Dios y quiero la humanidad. Saludos. Soy conquistador, fuerte y fiel, un siervo de Dios yo soy. Fieles marcharemos, sí, por la senda del deber. Mensajes tenemos que dar, verdad que libertará. Muy pronto el
observar la devoción matutina, cumplir con la parte que me toca, cuidar mi cuerpo, tener una mirada franca, ser cortés y obediente, andar con reverencia en la casa de Dios, abrazar una canción de corazón, trabajar para Dios. Saludos. El mensaje del avivamiento para todo el mundo en mi generación. Somos conquistadores, ya sea de cualquier conferencia, pero si ellos decidieron pertenecer al club de conquistadores de Sugarland, yo espero que hoy, eso es la inducción, ellos se están induciendo a este club y van a ser leales a este club, porque ahora ellos pertenecen a la iglesia de Sugarland. Cuando pertenecían a otro club, a otra conferencia, eran leales a esa conferencia, a esa iglesia. Hoy, primeramente son leales a Dios, hoy van a ser leales a la iglesia de Sugarland, al club de Sugarland. Así que oficialmente ellos son nuevos conquistadores de la iglesia de Sugarland, Golden Eagle. ¿Qué dice la iglesia? ¿Ok? Ustedes se preguntarán ¿por qué? Pues en un día se convirtieron al Señor y bautizaron 2,000 conquistadores. Que la gloria sea para Dios. Creo que cuando escuchamos estas noticias nos quedamos a veces empequeñecidos, pero Dios tiene en cada lugar una misión y un propósito. Y yo sé, como lo dice el título del tema de hoy, que Dios tiene un propósito para cada conquistador aquí presente. Y esperamos que ese propósito se pueda cumplir en cada uno de nuestros jóvenes y líderes. Conquistadores y miembros de iglesia en general, ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué están aquí? ¿Se han preguntado o han meditado qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Por qué nos creó? ¿Se han hecho esa pregunta? También se han preguntado o han considerado cuál es el propósito por el cual Dios nos ha hecho. Yo estoy seguro que muchas veces nos hemos hecho quizás esa pregunta. Yo espero que hoy puedas descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida y entiendas o entendamos que Dios nos ha creado a todos con un propósito. Amén. Hay un renombrado autor llamado Miles Monroe
que él dijo una frase muy importante. Vamos a ver si esto quiere servir. A ver, ya. Ok. Siempre la técnica predicar acerca de este tema tan importante. Pero antes, quiero agradecer a Magaña, jefe de área, y a otros líderes de otros clubes que están aquí presentes ayudándonos y apoyándonos. Así que esperamos que se puedan sentir bien en nuestro hogar y que podamos juntos apoyarnos mutuamente para que el propósito que Dios tiene para cada líder, para cada conquistador, se pueda cumplir en esta iglesia y en este año. Estamos celebrando, y vamos a pedir que me pongan el video, o sea, lo que tenemos allí. Estamos celebrando el 69 aniversario de los conquistadores. O sea, los conquistadores hoy están de cumpleaños, porque estamos cumpliendo el 69 aniversario de nuestra creación. No solamente estamos cumpliendo el 69 aniversario, como se dijo hoy en la lección de escuela sabática, somos las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Allá en el libro de Génesis, para entender este propósito de Dios para con nosotros, tendríamos que remontarnos al libro de Génesis. Allí, en el capítulo 1, quedan registradas las frases que nos van a ayudar a entender que Dios fue y es nuestro creador. Vemos allí en el libro de Génesis, este libro muy importante, que quizás si no fuera por este libro no podríamos entender bien la Biblia en general. Vemos allí que este libro habla del origen del mundo. Este libro habla de la raza, el origen de la raza humana. Este libro habla del propósito con el cual Dios creó a cada uno de nosotros. Así que leamos allí en Mateo 6:33. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí pasó algo. Bien, sigamos así. Ese no se puso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. En el principio. Cuando no existía nada. Cuando no podíamos decir que había algo creado, Dios creó. Dios demostró que es creador. Y no solamente creó este planeta, te creó a ti y los creó a mí. Y algunos de ustedes dirán, no, pero como yo, si yo me he vivido desde el principio. Nosotros sabemos que Él creó la raza humana, la vida humana. Vamos a estudiarlo más adelante. Y una cosa es clara, que todas las cosas, Él fue el que dio inicio a la creación. Este mismo Dios nos creó para su propósito. Y hasta que nosotros no descubramos cuál es el propósito que Dios tiene en nosotros, nosotros no vamos a tener sentido de pertenencia. Y esto mismo que hablamos de pertenencia, por eso a veces es importante el uniforme. Vamos a hacer un paréntesis. El uniforme en cada etapa de la vida, sea club de aventureros, sea conquistadores, sea usted un chofer, sea usted lo que sea, el uniforme que usted lleve puesto, eso le da a usted sentido de que pertenece a algo, que pertenece a alguna entidad. Y Dios nos ha puesto a nosotros en esta tierra para que sintamos esa identidad de parte de Él. En el principio creó Dios. Y el escritor allí quiere darnos a entender que no hay comienzo sin Dios. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el originador de la vida, de la existencia y del propósito para la raza humana. Dios aparece allí en el principio y sin Él no hay creación posible. Y me gustaría hacer un llamado a cada uno de los conquistadores y también de los miembros de la iglesia. Y es
que nos hagamos el propósito de poner siempre a Dios en el principio de nuestras vidas. Que sea lo primero en nuestras vidas. A veces, antes de comenzar cualquier tarea, olvidamos poner a Dios en primer lugar. Y realmente me gustaría decir que cuando nos despertamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Dígalo sin pena. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos en la mañana? Eso es lo que debería ser. Lo primero que hacemos es... Déjame ver quién me llamó, qué recado me mandaron. Y realmente, antes de revisar tu teléfono celular, antes de ducharte, antes de desayunar, lo primero que debes de comenzar es tu día con Dios. Queridos hermanos, existen muchas razones por lo que la violencia que existe en este mundo, los homicidios, las violaciones, los suicidios y la discriminación van en aumento. ¿Por qué razón y por qué creen ustedes que eso va en aumento? Es porque muchas personas en este mundo no han puesto a Dios en el principio de sus vidas. Dios debe ser el principio de nuestras decisiones, de nuestros sueños. Debemos poner a Dios también en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en todo. Inclusive, conquistadores, debemos poner a Dios en el principio de nuestra escuela. Los que trabajamos también en el trabajo. Y aún más. Toqué algo ahorita y lo voy a volver a recalcar. Dios debe estar al principio de nuestras redes sociales. No quisiera meterme en este tópico porque tiene esto es un poquito delicado. A veces me da mucha pena, como ustedes han visto, cuando alguien menciona algo de doctrina, de iglesia, de los pastores, de los líderes, como hay hermanos, estoy hablando en sentido general, gente que ni siquiera conozco. Y usted ve que ponen cada cosa de la iglesia que yo a veces digo, pero ese es un adventista el que está poniendo eso. Está hablando de su propia iglesia de esta manera. ¿Qué hace un adventista o un cristiano en una iglesia si realmente lo que debiera defender es lo que critica? Creo que pasa porque Dios no está en el principio de la vida de esa persona. Queridos hermanos, si muchas personas viven sus vidas sin propósito, sin alegría, sin esperanza, sin desesperado, vamos a decir, es porque Dios no es su prioridad. Dios no está en su vida como lo principal. Es por eso que quiero hacerle de nuevo una pregunta. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar le estamos dando a Dios en nuestras vidas? Queridos hermanos, el libro de Mateo nos da la respuesta. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Queridos hermanos, nadie puede hacer lo que Dios hace. Y lo ratificamos allí en el texto de Mateo 19:26, donde dice, para los hombres es imposible, pero para Dios ¿qué? Todo es posible. Hasta cambiar nuestro carácter, hasta cambiar nuestro corazón, si nos ponemos en sus manos, por supuesto. Esta definición de crear siempre es utilizada con Dios como sujeto. Solo se usa en las actividades de Dios en diferentes referencias a la iniciación de una cosa, un proyecto, algo que el Señor está creando. Pero hay algo que llama la atención, y es que esa misma palabra se utiliza en el Salmo 51:10. Y allí el salmista decía algo tan hermoso: crea en mí, oh Dios, un corazón como limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista le estaba expresando a Dios: tú eres el único que puede cambiar mi vida.
único que puede cambiar mi circunstancia por lo que yo estoy pasando. Tú eres el único que puedes ayudarme en mi problema y en mi dificultad. Por favor, renueva y limpia mi vida. Qué lindo sería que cada uno de nosotros hiciese de su vida esa oración del salmista David. Realmente creo que estaríamos recibiendo muchos beneficios de parte de Dios. Dios es el único que te puede dar a ti un sentido de pertenencia, un sentido de propósito en tu vida. La Biblia lo refleja bien claro en el libro de Filipenses, capítulo 2 y verso 13, donde nos dice: porque Dios es en que en vosotros produce ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene el propósito. Dios quiere crear en ti una nueva persona. Dios quiere crear en ti una persona llena de esperanza. Dios quiere hacer de ti alguien con una nueva identidad, para que puedas entonces cumplir el propósito de Él y tu propósito aquí en la tierra. Dios siempre tiene propósitos. Y si nosotros nos remontamos a ver cuál es el propósito de Dios, el libro de Isaías 45, 18 también nos lo dice de esta manera: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Acabamos de leer que Dios creó la tierra para que fuese habitada, para tener un propósito. Pero también tenemos un problema. En aquel entonces, cuando Dios iba a crear la tierra tenía una condición. ¿Cómo estaba? Nos dice el Génesis: la tierra estaba deforme, vacía, a oscuras. Vamos a leerlo, Génesis 1:2. Dice allí: y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas o la oscuridad estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encontramos entonces que la tierra al principio estaba desordenada y vacía, y Dios aparece y comienza un proceso que nos va a enseñar a nosotros ese proceso de la creación, también el proceso que Dios quiere iniciar en la vida de cada uno de nosotros. Veamos entonces, remontándonos a los días de la creación y de la semana de la creación, ¿qué fue lo que hizo Dios en los primeros 3 días? El primer día, ¿qué hizo? Creó la luz. El segundo día, creó el espacio y el agua. Allí separó el espacio del agua. El tercer día, creó la vida vegetal. Así que nosotros, como podemos ver, los primeros 3 días, Dios da forma y ordena lo que Él quería que fuese el hogar de cada uno de nosotros. La tierra estaba deforme y Dios comienza a darle forma. Veamos entonces qué sucede los otros 3 días de la creación. Allí en el cuarto día podemos ver que crea el sol, la luna y las estrellas. El quinto día crea las aves y los peces. Y el sexto día crea a los animales terrestres y a las personas, los seres humanos, Adán y Eva, nuestros primeros padres. De ahí hemos venido cada uno de nosotros, de la creación de Dios. No podemos pasar por alto el séptimo día. El séptimo día, como lo pusimos ahí entre comillas, Dios descansó. Dios no se cansa. Dios no tenía necesidad de descansar, pero sabía que nosotros sí. Y entonces ese día lo hizo especial. No era un día con diferentes horas ni minutos diferentes. Simplemente que un día lo hizo
de esta manera, lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Amén. O sea que nos damos cuenta, en resumen, que los primeros 3 días Dios da forma y durante los otros 3 días Dios llena. Vemos entonces que Dios tenía un propósito para su creación. Todo lo que Él creó tenía un propósito. Y yo pregunto ahora a cada uno de nosotros, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te propones ser y hacer en esta vida? Dios nos creó a cada uno de nosotros para que estuviéramos llenos de Él. Amén. Y Él le dio a Adán y Eva una tarea. La tarea de llenar la tierra, de ser mayordomos de todo lo que encontraran allí en la tierra, de lo que Él había puesto a su servicio, y también de que fueran una bendición para otros. Ahora, pregúntate, o nos preguntamos, ¿por qué Dios te creó a ti y a mí? Número 1, para llenarnos de su espíritu. Número 2, para que fuésemos una bendición para otros. En otras palabras, el propósito de la vida humana es el servicio, la compasión y la voluntad de ayudar a otros. Por eso decía al principio que la lección de este trimestre, como me dijo alguien ayer, nos está golpeando fuerte. Porque nosotros tenemos que reconocer que el propósito también para el cual Dios nos ha puesto en esta tierra es para servir y ayudar a los demás. ¿Estaremos cumpliendo con ese propósito? Si lo hacemos de corazón, o lo hacemos obligado, o lo hacemos para que los otros demás vean. Quizás en este lugar haya alguien que se sienta como estaba la tierra y la creación antes del principio. Quizás se sienta sin forma, vacío, en oscuridad. Y lo que está sin forma, pudiéramos decir que está desordenado. Tal vez, y me da pena decir esto, a veces quizás pudieras estar aquí en la iglesia y puedas estar vacío. Pueda tener tu corazón vacío. Quizás lo tienes lleno, pero lo tienes lleno de odio y de dolor, pero no lo tienes lleno de la esperanza y de Dios, que es lo que tienes que tener. Quizás le estoy hablando a alguien aquí que piensa que la vida que está viviendo no tiene ningún sentido. Y algunos quizás, tristemente, piensan que han venido aquí para irse otra vez como entraron, vacíos. La tierra estaba en tinieblas, en oscuridad. Y tal vez no solamente estés desordenado y vacío, sino que también estás a oscuras. Hay algunos pasajes de la Biblia que nos hacen entender que la oscuridad no es buena. Casi siempre los que roban en la oscuridad. Esperan que estemos dormidos, como dice la Biblia. Pero cuando nosotros vemos la vida de Nicodemo, Nicodemo acudió a Jesús cuando estaba confundido, pero lo hizo cuando era oscuro. Y no solamente Nicodemo, Judas traicionó a Jesús, a su maestro, cuando todo estaba oscuro. Vemos también que a Jesús lo aprendieron cuando estaba oscuro. Vemos también que Pedro cayó en confusión, se tornó violento y negó a Jesús. ¿En qué momento? También en la oscuridad. Querido hermano, quizás tú puedas, y amigo, y quizás conquistador, quizás tú puedas también estar en la oscuridad, estar confundido, sin saber qué futuro es el que te aguarda. Pero yo sí sé una cosa, y quiero que escuchen y la tengan bien claro lo que voy a decir. Dios puede ordenar tu vida si se lo permites. Él puede llenar tu vacío con esperanza, con fuerza, con poder, con todas las cosas buenas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Él puede ser la luz que dirige tus decisiones.
Él puede iluminar tu vida y darle a tu vida el verdadero propósito. Dios nos creó a su imagen y semejanza, para que fuéramos semejantes a Él. Y no estamos hablando solamente de un físico, estamos hablando en amor, para que tuviésemos su pasión, su valor, su esperanza, su energía. Dios quiere eso de cada uno de nosotros. Él te creó a su imagen, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un propósito. Ya terminando, me gustaría hacerles saber que Dios ha estado con nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él estaba allí para ti y para mí. La palabra de Dios lo confirma. Dice ahí Salmo: porque tú formaste, ¿qué cosa? Mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Me siento así cuando leo estas cosas, cuando veo lo que sucede en nuestro mundo, cómo ya hoy en día asesinar un bebé en el estómago de una madre es algo común y corriente. Y como se dice, cada cual puede hacer con su vida lo que desea. Queridos hermanos, esto es para un sermón aparte, el asunto de cómo el ser humano trata la vida que Dios da. Yo quisiera que leyéramos, y esto nos da una idea de lo que estoy diciendo. El pastor Rick Warren, el escritor muy famoso de libros de liderazgo, de hogar y familia y demás, muy reconocido mundialmente, él escribió esto. Escuchen todo, por si alguno tiene una idea errónea sobre esto. Tu nacimiento no fue un error o un accidente. Tu vida no es una falla de la naturaleza. Tus padres lo planificaron. Dios sí lo hizo. O sea, tus padres quizás no te planificaron, pero Dios sí lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento. De hecho, Él lo esperaba. Mucho antes de que tus padres te concibieran, Dios te había concebido en su mente. Él pensó en ti primero. No es cosa de suerte, casualidad, coincidencia o del destino que en este momento estemos todos aquí respirando. Amén. No eres un accidente. Naciste para su propósito y con o por su propósito. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Y hasta que nosotros no entendamos esto, nuestra vida carecerá de sentido. Existen beneficios que resultan de llevar una vida con propósito. Cuando uno lleva una vida con propósito, esto da sentido, simplifica la vida, nos enfoca a un derrotero, motiva nuestra vida y nos prepara para la eternidad sobre todas las cosas. Amén. Queridos hermanos, quiero ir concluyendo con un salmo. Y quiero que todos meditemos en el propósito que Dios ha tenido para nosotros. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay otra cita que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, también la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Queridos jóvenes, queridos conquistadores, si quieres que Dios cumpla su propósito en ti, tenemos que hacerlo pidiéndole a Él
que nos permita abrir nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra mente y todo ponerlo a su servicio. Para eso vamos a concluir con una oración especial y con eso terminamos el culto de esta mañana. Una oración especial en beneficio de nuestros conquistadores y también de cada miembro presente que ha venido en esta mañana a escuchar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nos ha puesto en esta tierra también con un propósito. Les invito a que nos pongamos en pie para tener esta oración. Tal vez, y me da pena decir esto, a veces quizás pudieras estar aquí en la iglesia y puedas estar vacío, pueda tener tu corazón vacío. Quizás lo tienes lleno, pero lo tienes lleno de odio y de dolor, pero no lo tienes lleno de la esperanza y de Dios, que es lo que tienes que tener. Quizás le estoy hablando a alguien aquí que piensa que la vida que está viviendo no tiene ningún sentido, y algunos quizás tristemente piensan que han venido aquí para irse otra vez como entraron, vacíos. La tierra estaba en tinieblas, en oscuridad, y tal vez no solamente estés desordenado y vacío, sino que también estás a oscuras. Hay algunos pasajes de la Biblia que nos hacen entender que la oscuridad no es buena. Casi siempre los que roban en la oscuridad. Esperan que estemos dormidos, como dice la Biblia. Pero cuando nosotros vemos la vida de Nicodemo, Nicodemo acudió a Jesús cuando estaba confundido, pero lo hizo cuando era oscuro. Y no solamente Nicodemo, Judas traicionó a Jesús, a su maestro, cuando todo estaba oscuro. Vemos también que a Jesús lo aprendieron cuando estaba oscuro. Vemos también que Pedro cayó en confusión, se tornó violento y negó a Jesús. ¿En qué momento? También en la oscuridad. Querido hermano, quizás tú puedas, y amigo, y quizás conquistador, quizás tú puedas también estar en la oscuridad, estar confundido, sin saber qué futuro es el que te aguarda. Pero yo sí sé una cosa, y quiero que escuchen y la tengan bien claro lo que voy a decir. Dios puede ordenar tu vida si se lo permites. Él puede llenar tu vacío con esperanza, con fuerza, con poder, con todas las cosas buenas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Él puede ser la luz que dirige tus decisiones. Él puede iluminar tu vida y darle a tu vida el verdadero propósito. Dios nos creó a su imagen y semejanza, para que fuéramos semejantes a Él. Y no estamos hablando solamente de un físico, estamos hablando en amor, para que tuviésemos su pasión, su valor, su esperanza, su energía. Dios quiere eso de cada uno de nosotros. Él te creó a su imagen, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un propósito. Ya terminando, me gustaría hacerles saber que Dios ha estado con nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él estaba allí para ti y para mí. La palabra de Dios lo confirma. Dice ahí Salmo: porque tú formaste, ¿qué cosa? Mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Me siento así cuando leo estas cosas, cuando veo lo que sucede en nuestro mundo, como ya hoy en día asesinar un bebé en el estómago de una madre es algo común y corriente. Y como se dice, cada cual puede hacer con su vida lo que desea. Querido hermano, esto
esto es para un sermón aparte, el asunto de cómo el ser humano trata la vida que Dios da. Yo quisiera que leyéramos, y esto nos da una idea de lo que estoy diciendo. El pastor Rick Warren, el escritor muy famoso de libros de liderazgo, de hogar y familia y demás, muy reconocido mundialmente, él escribió esto. Escuchen todo, por si alguno tiene una idea errónea sobre esto. Tu nacimiento no fue un error o un accidente. Tu vida no es una falla de la naturaleza. Tus padres lo planificaron. Dios sí lo hizo. O sea, tus padres quizás no te planificaron, pero Dios sí lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento. De hecho, Él lo esperaba. Mucho antes de que tus padres te concibieran, Dios te había concebido en su mente. Él pensó en ti primero. No es cosa de suerte, casualidad, coincidencia o del destino que en este momento estemos todos aquí respirando. Amén. No eres un accidente. Naciste para su propósito y con o por su propósito. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Y hasta que nosotros no entendamos esto, nuestra vida carecerá de sentido. Existen beneficios que resultan de llevar una vida con propósito. Cuando uno lleva una vida con propósito, esto da sentido, simplifica la vida, nos enfoca a un derrotero, motiva nuestra vida y nos prepara para la eternidad sobre todas las cosas. Amén. Queridos hermanos, quiero ir concluyendo con un salmo. Y quiero que todos meditemos en el propósito que Dios ha tenido para nosotros. Salmo 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay otra cita que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, también la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Queridos jóvenes, queridos conquistadores, si quieres que Dios cumpla su propósito en ti, tenemos que hacerlo pidiéndole a Él que nos permita abrir nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra mente y todo ponerlo a su servicio. Para eso vamos a concluir con una oración especial y con eso terminamos el culto de esta mañana. Una oración especial en beneficio de nuestros conquistadores y también de cada miembro presente que ha venido en esta mañana a escuchar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nos ha puesto en esta tierra también con un propósito. Les invito a que nos pongamos en pie para tener esta oración.